Siempre me gusta dar un pequeño resumen antes de todo porque la repetición nos hace expertos o por lo menos ser, si no expertos, especialistas, ¿no? La repetición en el conocimiento nos permiten muchas ventajas, ¿no? Bueno, recuerden que nuestro curso son los juicios familiares previstos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Los juicios familiares, ¿no? Entonces, eh, habíamos visto el caso práctico, ahorita lo vamos a retomar, ese ya lo leímos, no tiene sentido, pero lo que sí les quiero explicar, que se los expliqué de manera, recuerden que les dije que voy reorganizando las diapositivas, porque al final del curso, pues vamos a tener unas diapositivas, material de apoyo que se nutre con lo que yo les digo, con lo que yo sé, con lo que mi experiencia y todos los argumentos y todos los temas y todas las intervenciones que ustedes hacen, que pueden llegar a modificar, a corregir, a actualizar, a abonar a la presentación, ¿no? Como les digo, lo que yo les comento no está escrito en piedra. Miren, la cronología que hay desde el punto de vista de la Ciudad de México, esta cronología la tenemos que construir a nivel federal y la tenemos que construir a nivel de cada entidad federativa. Esto es lo que ha pasado para los que te tienen la pregunta, que es la pregunta, una de las grandes preguntas. Oye, ¿y qué ha entrado en vigor? ¿Qué no ha entrado en vigor? ¿Qué estamos? Aquí viene el mapa de ruta de lo que ha pasado, ¿no? Les voy a mandar al chat, les voy a mandar al chat estas publicaciones, unas en el diario oficial, otras en el boletín judicial y otras en el diario oficial de la cronología que has pasado, que ha sucedido en este andar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Primero, yo les había dicho que hubo una reforma constitucional al artículo 73, fracción 30, el 15 de septiembre de 2017. ¿Se acuerdan? Que les había dicho que en el 2017 se reformó la Constitución, el artículo 73, fracción 30, para facultar al Congreso para legislar en materia procesal civil y procesal familiar. Dos, después, sin cumplir con el plazo que le concedió el artículo transitorio de esta reforma constitucional, el 7 de junio de 2023, estamos hablando 6 años después, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el 7 de junio de 2023. ¿Sí? Después, eh, un año, 11 meses después, en la Ciudad de México, hubo una solicitud del Poder Judicial de la Ciudad de México por medio del presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura. Hubo una solicitud para el inicio de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el 26 de mayo de 2024. Luego, el 4 de junio, es decir, un mes, bueno, no un mes, unos días después, hubo una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación a los artículos 314 y 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ha habido dos reformas, una en 2024 y las dos en 2024, ¿no?
Luego, de agosto, o sea, junio, julio, agosto, 2 meses después, porfa, por ahí sus micrófonos, por favor. El 9 de agosto de 2024 fue publicada la declaratoria de vigencia por parte del Congreso de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial. ¿Se acuerdan que el artículo segundo transitorio del código originales del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establecía una serie de requisitos y de pasos para que entrara en vigor el Código Nacional, ya sea a nivel federal o a nivel entidad federativa? ¿Se acuerdan que platicamos eso ayer? ¿Se acuerdan que lo primero era la solicitud del Poder Judicial? Se dio el 26 de mayo de 2024. Luego, mayo, junio, julio, agosto, 3 meses después, el 9 de agosto de 2024, fue la declaratoria de vigencia del Congreso de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial. Este 9 de agosto hay dos gacetas. Hay una gaceta y una gaceta bis, ¿no? Un número y un número bis. Es en la bis. Entonces, no se vayan con la finta porque hay dos gacetas. Busquen en una y ya no está y ya no. No, hay dos gacetas. Es en la bis. La bis del 9 de agosto de 2024. Ahorita les voy a pasar los documentos. Se los voy a mandar al chat. Todos estos documentos, cronológicamente, van a tener los documentos para que los puedan revisar, los puedan analizar. Bueno, después, en el 13 de agosto de 2024, fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad, la 154 diagonal 2023, en donde declaró la constitucionalidad de varias porciones normativas del artículo 554 y 610 e invalidó, o sea, declaró inconstitucional una porción normativa del artículo 638. Lo veremos en su momento, ¿no? Ese mismo año, en 2024, el 26 de agosto, también fue publicada la declaratoria de vigencia del Congreso de la Ciudad de México, pero ya no en la Gaceta, fue en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Luego, el 29 de noviembre de 2024, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México diversas reformas a diversas leyes de la Ciudad de México para actualizarlas a la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces tenemos que ver también esa gaceta del 29 de noviembre de 2024. Luego, el 2 de diciembre de 2024, o sea, el 2024 fue clave para entender la evolución y la entrada en vigor gradual del Código Nacional. El 2 de diciembre de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México expidió el Acuerdo General V-106, diagonal 2024, en donde estableció las bases y las fases de implementación en la Ciudad de México del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, después, el 15 de diciembre, o sea, algunos días después, fueron reformados nuevamente, fue publicada una reforma en el Diario Oficial de la Federación de los artículos 554 y 573 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Posteriormente, como ven, en el 17 de junio de 2025, o sea, apenas hubo una reforma a la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México. Entonces, a ver, es bien sencillito. Tantos datos, es bien sencillito. Uno, en 2017 hubo la reforma constitucional. Dos, en 2023 fue publicado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tres,
en 2024 fue emitida la solicitud del Poder Judicial, fue emitida la declaratoria de vigencia del Congreso de la Ciudad de México, fueron reformadas diversas leyes de la Ciudad de México para adecuarlas al Código Nacional, fue emitido un acuerdo general del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, para establecer las bases y las fases de implementación en la Ciudad de México, y también en 2024 fueron reformados diversos artículos, y en 2025 hubo una reforma a la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, la pregunta del millón que ustedes me dicen, entonces, ¿qué está vigente o no qué está vigente? Pues lo que tenemos que ver para ver qué está vigente y qué no está vigente, tenemos que tomar en cuenta, uno, la declaratoria de vigencia del Congreso de la Ciudad de México, publicada el 9 de agosto de 2024 en la Gaceta, y la del 26 de agosto de la declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. Dos, el Acuerdo General 106-2024, de 2 de diciembre de 2024. Y tres, la reforma a la declaratoria de vigencia del 17 de junio de 2025. ¿Sí? Entonces, son la declaratoria de vigencia del Código del Congreso, publicada en la Gaceta y publicada en el Congreso, es la misma, publicada en la Gaceta y publicada en el Diario Oficial. Dos, el acuerdo BV 106-2024. Y tres, la reforma a la declaratoria de vigencia de junio de 2025. Permítame un segundo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ninguna. ¿Queda clarito? Entonces, repito, porque esto es importantísimo, porque todo está todo regado. 2017, reforma constitucional. 2023, expedición del código. 2024, en Ciudad de México, solicitud del Poder Judicial. Declaratoria del Congreso local. Expedición de el acuerdo del Consejo de la Judicatura que establece las bases y establece las fases, ¿no? La reforma 2024, igual, de diversas leyes. 2025, la modificación a la declaratoria de entrada en vigor. ¿Está clarito? ¿Está claro o lo volvemos a repetir? Porque eso es importantísimo. Sí, yo creo que se vuelve a repetir. Ok, lo volvemos a repetir. Porque esto es importantísimo. A ver, 2017, 15 de septiembre de 2017, apunten a 15 de septiembre, incluso por años. Esto lo van a tener. 2017, la reforma constitucional al 73, fracción 30. ¿Ahí está claro? 2, 2023, es decir, 6 años después, publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 3, todo 2024, que fue el año en donde ha habido más movimiento. En 2024 hubo la solicitud del Poder Judicial de la Federación, la declaratoria de vigencia del Congreso de la Ciudad de México, la acción de inconstitucionalidad,
la reforma a diversas leyes, el acuerdo del Consejo de la Judicatura que establece las bases y las fases, y la otra reforma, dos reformas en 2024. Y 2025 hubo una reforma de la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, los años clave es 2017, 2023, 2024 y 2025. Y ahorita vamos a ver, de acuerdo con estos documentos, qué ha entrado en vigor y qué no ha entrado en vigor. Repito, años clave: 2017, 2023, 2024 y 2025. ¿Queda claro? Sí, Listo. sí, maestro, queda claro. Sí, queda claro. Ok, permítame un segundo. Ok, bueno, entonces, ¿se acuerdan que el Poder Judicial de la Ciudad de México expidió unas infografías relacionadas con esto? Pero estas infografías tenemos que tener mucho cuidado, porque ya les dije que en 2025 hubo una reforma a la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hubo una reforma en 2025. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. Permítame un segundo. Entonces, miren. Gracias. Entonces, de acuerdo a los documentos que ya les comenté, el tribunal expidió una infografía que fue publicada en... Permítame un segundo. Miren, el Poder Judicial de la Ciudad de México publicó diario oficial, perdón, en el Boletín Judicial lo siguiente. Esta infografía dice, a ver, ¿quién me ayuda a leerlo? Si gusta yo, a ver, dice, la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México se hará en 3 fases, lo que significa que varios tipos de casos que actualmente se manejan en los juzgados tradicionales pasarán gradualmente a ser tratados en procedimientos orales. Fase 1. Inicia 1 de diciembre de 2024. Juicios a transitar. 1. Materia civil. Juicio especial hipotecario oral y juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. 2. Materia familiar. Jurisdicciones voluntarias en todas sus modalidades. Controversias familiares en las que no se plantee el divorcio y conflictos que se atiendan mediante la justicia restaurativa, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Ok, hasta ahí. Entonces,
Según la declaratoria original, acuérdense que según el artículo segundo transitorio los transitorios originales del Código Nacional, el artículo segundo transitorio señalaba que en la declaratoria del Congreso local tenía que establecer las fases en donde las fases de cómo iba a entrar en vigor. Entonces, en la Ciudad de México, de acuerdo a la primera declaratoria, reitero, la primera declaratoria de 2024, que fue reformada en 2025, entró en vigor, o está entrando en vigor, o va a entrar en vigor en tres fases. La primera fase, ahorita que estamos hablando en materia familiar, jurisdicciones voluntarias. Las jurisdicciones voluntarias previstas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles en todas sus modalidades. En las jurisdicciones voluntarias hay dos tipos de jurisdicciones voluntarias. Hay una jurisdicción voluntaria general y hay jurisdicciones voluntarias especiales para casos especiales. Lo vamos a ver, ¿no? Luego, dos, controversias familiares en las que no se plantee el divorcio. Y tres, conflictos que se atiendan mediante la justicia restaurativa. Fase 2, ¿quién me ayuda? Yo, Sí, si quiere yo la leo, lo que es el sí, inicio. ayúdame, porfa. Dice, la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México se hará en tres fases, lo que significa que varios tipos de casos que actualmente se manejan en los juzgados tradicionales pasarán gradualmente a ser tratados en procedimientos orales. Fase 2. Inicia el 1 de junio del 2025. Juicios a transitar. Uno, materia civil. ¿Los voy mencionando? Sí, por favor. Ok. Jurisdicción voluntaria. Providencia precautoria. Ejecutivo civil oral. Así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Dos, materia familiar. Procedimientos y controversias familiares distintas a las que transitaron en la fase uno, a excepción de los procedimientos sucesorios, Es decir, incluyendo sus, síguele, síguele, sí. incluyendo sus respectivos procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Ok, hasta ahí. Me regreso. A partir del 1 de diciembre de 2024 eran en materia familiar la jurisdicción voluntaria, la general y las especiales, ¿no? Porque hay jurisdicción voluntaria general y las especiales. Dos, controversias familiares que no plantean el divorcio. Tres, conflictos que atiendan mediante la justicia alternativa. 1 de diciembre de 2024. Segundo, 1 de junio de 2025, procedimientos y controversias familiares distintas a las que se transitaron en la fase 1 y a excepción de los procedimientos sucesorios, ¿no? Entonces, las sucesiones no. Fase 3, ¿quién me ayuda? Yo, maestro. Vamos a ayudar. Ah, Perdón. La no, aplicación, adelante. gracias. La aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México se hará en tres fases, lo que significa que varios tipos de casos que actualmente se manejan en los juzgados tradicionales pasarán gradualmente a ser tratados en procedimientos orales. Fase 3 inicia 15 de noviembre del 2025. Juicios a transitar. Uno, materia civil, vía ordinaria civil oral, vía de apremio y demás juicios faltantes, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Asimismo, para la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en los asuntos tramitados conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Código de Comercio y demás leyes especiales mercantiles o civiles aplicables en la Ciudad de México. Número 2, materia familiar.
juicios sucesorios testamentarios o intestamentarios, incluyendo sus respectivos recursos y medios de defensa. Ok, entonces las fechas claves, según la declaratoria original de 2014, perdón, 2024, reitero, modificada en 2025, la declaratoria original dice que son 3 fases, ¿no? La primera fase, a ver, algo me pasó aquí, algo me pasó aquí, permítanme, déjenme volver a compartir. Según aquí, en materia familiar, el 1 de diciembre de 2024, jurisdicciones voluntarias. ¿Qué dudas tienen? Perdón, Vamos. jurisdicciones voluntarias, controversias familiares que no se plantea el divorcio, justicia restaurativa. Jurisbol, controversias familiares menos divorcio y conflictos de justicia restaurativa, diciembre de 2024. Entonces es lo primero, diciembre, el primero, 2024, ¿no? 2, junio de 2025, todas las demás controversias distintas a las que se transitaban en la fase 1, ¿como cuál? El divorcio, ¿no? El Esa, divorcio en causa. Ay, perdón. el divorcio, efectivamente, el divorcio, porque en 2024 decían que el divorcio no. Pues aquí dice, en un 1 de junio de 2025, que el 1 de junio de 2025 iba a entrar en los procedimientos y controversias familiares distintas a las que transitaron en la fase 1, menos los sucesorios, ¿no? Eso en 2025. Y en la fase 3, los sucesorios. Entonces, lo último que quedó fueron los sucesorios. Eso es con base en la declaratoria original. En la declaratoria original no basta, vuelvo a repetir, esto, no, les vuelvo a repetir para que lo inscribamos en piedra, para que lo escribamos en piedra. Esas tres fases, ¿dónde las vamos a encontrar? Les voy a mandar los documentos. Esas 3 fases están en la declaratoria de vigencia del Congreso de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del 9 de agosto de 2024. Hay 2 gacetas el 9 de agosto de 2024. Es en la segunda. ¿En dónde está nuevamente estas 3 fases? En la declaratoria de vigencia del 26 de agosto de 2024, publicada en el Diario Oficial. Es decir, esa declaratoria de vigencia se publicó 2 veces. Una en la Gaceta y otra en el Diario Oficial, pero es la misma. En la Gaceta fue el 9 de agosto de 2024 y en el Diario Oficial fue el 26 de agosto de 2024. 3, ¿dónde vamos a encontrar esas fases? En el Acuerdo General V-106-2024 del 2 de diciembre de 2024, que también se los voy a mandar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro, perfecto. Sí, maestro. Ok. Ahora, Profesor. esto no está tan sencillo. En 2025, el 17 de junio de 2025, fue publicada una reforma a la declaratoria de vigencia del Código Nacional en la Ciudad de México. Permítame un segundo. Deme un minutito.
Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Vamos a ver ahora la reforma a la declaratoria de esas tres fases, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? No, por el momento no. Ok, vamos a la declaratoria, a la reforma, se las voy a compartir. La declaratoria, a ver, ¿quién me ayuda a la lectura de la declaratoria? ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. Venga. Esta declaratoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, o sea, esa reforma, el 17 de junio de 2025, ¿no? A ver, ¿qué establece? Decreto por el que se modifican las fracciones segunda, tercera y cuarta del apartado A y de las fracciones segunda y tercera del apartado B del artículo primero de la Declaratoria de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México. Tercera legislatura. El Congreso de la Ciudad de México decreta. Único, se modifican las fracciones segunda, tercera y cuarta del apartado A y las fracciones segunda y tercera del apartado B del artículo primero de la Declaratoria de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, para quedar como sigue. Artículo primero, apartado A en materia civil. Fracción primera no hay. Fracción segunda, a partir del 1 de junio de 2026. Para la promoción de cualquier procedimiento y controversia tramitados por jurisdicción voluntaria, providencia precautoria, ejecutivo civil oral, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Bueno, hasta ahí, Familiares. hasta ahí. Entonces, esas infografías que nos dieron, esa declaratoria que fue publicada en 2024, fue reformada y entonces no entra en las fechas que les dije, sino entra a partir del 1 de junio de 2026, del próximo año, cuando se trate de cualquier procedimiento o controversia, jurisdicción voluntaria, providencia precautoria, ejecutivo civil oral, así como sus medios o recursos, medios de defensa. Eso es en materia civil. Síguele. Fracción tercera. Fracción tercera. A partir del 15 de noviembre de 2026, para la promoción de controversias y procedimientos tramitados en la vía ordinaria civil oral, vía de apremio y demás juicios faltantes, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa, conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ok, entonces lo aventaron al 15 de noviembre de 2026, la promoción y controversias y procedimientos vía ordinaria civil oral, vía de apremio y demás juicios faltantes. ¿Sí? Fracción cuarta, perdón. Fracción cuarta. A partir del 15 de noviembre de 2026, para la aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en los asuntos tramitados conforme a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Código de Comercio y demás leyes especiales mercantiles o civiles aplicables a la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que las primeras, de acuerdo con la primera declaratoria, la entrada en vigor era en 2014, 2024 y 2025? Diciembre de 2024, junio de 2025, noviembre de 2025 en materia civil. Entonces ya no va a ser así. Entonces ahora va a ser, de acuerdo a estas reformas, que lo que modificaron fue que esto va a ser junio de 2026, noviembre de 2026 y noviembre de 2020. O sea, lo pasaron para junio y para noviembre de 2026. Ahora vamos a materia familiar.
¿Quién me ayuda? Dice, en materia familiar, 2. A partir del 1 de junio de 2026, para la promoción de cualquier procedimiento y controversias distintas a los señalados en el inciso anterior, a excepción de procedimientos sucesorios, incluyendo sus respectivos procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y A ver, Familiares. a ver. A partir del 1 de junio de 2026, para la promoción de cualquiera procedimiento y controversias distintas a las señaladas en el inciso anterior. Entonces, tenemos que ver cuál es el inciso anterior. El inciso anterior del código en la materia familiar, en el inciso B, le voy a pasar, ahorita se los voy a pasar en línea, pero les adelanto. Permítame un segundo. A ver, los señalados, distintos a los señalados en el inciso anterior, son los del 1 de diciembre de 2024. ¿Se acuerdan que les había dicho que era jurisdicción voluntaria en todas sus modalidades, controversia familiar en la que no se plantea el divorcio, conflictos que se tienden mediante la justicia restaurativa, así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios preparatorios? Entonces, a partir del 1 de junio de 2026, para cualquier procedimiento y controversia que no sea jurisdicción voluntaria, cualquier procedimiento en materia familiar que no sea divorcio y cualquier conflicto que no sea justicia restaurativa. Ahorita hacemos un cuadrito para que quede bien claro. Siguiente, fracción tercera. Y ahorita les voy a pasar el decreto. Fracción tercera. A partir del 15 de noviembre de 2026, para la promoción de controversias y procedimientos sucesorios, testamentarios o intestamentarios, incluyendo recursos y medios de defensa regulados en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ¿se acuerdan que según la declaratoria original, esto iba a ser en noviembre de 2025? Entonces ya no va a ser en noviembre de 2025, va a ser en noviembre de 2026 las controversias y los procedimientos sucesorios, testamentarios o intestamentarios. ¿Sí? Síguele, los transitorios. Transitorios. Primero, publíquese la presente modificación de la declaratoria en la Gaceta Oficial de Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la presente modificación de declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Tercero, comuníquese y remítase copia de la presente modificación a la declaratoria a la Secretaría de Gobernación como titular de la presidencia de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, así como a la persona titular de la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México para su conocimiento. Hasta ahí. ¿Qué le ven? ¿Qué le encuentran? Ahorita hacemos el cuadrito para que quede clarísimo qué está en vigor y qué no. ¿Qué le ven a esto? ¿Qué le encuentran? ¿Qué le falta? ¿Qué le critican? ¿Qué? Yo creo que en donde dice que puedes llevar procedimientos que no, menos el divorcio, que como solamente como controversias como alimentos, guarda y custodia, pues creo que eso va casi que
junto con el divorcio. Entonces, no sé ahí cómo se haría. Lo veo muy complicado y como aparte no estoy muy empapada en todos estos cambios, pero sí considero que esto es muy complicado para llevarlo a cabo en el proceso. O sea, hay que conocer bien todo esto, todas estas fechas que están cambiando. Ahorita vamos a hacer un cuadrito. Va a estar bien sencillito. Pero tenemos que estar pendiente, si no nos los vuelven a cambiar. Ujú. Ahorita vamos a hacer un cuadrito, pero ¿qué le ven a esto? Acuérdense que ustedes, yo quiero insistirles mucho que no solo sean abogados de lo familiar, sino tienen que ser abogados de lo familiar y abogados constitucionalistas, por lo menos en la especialidad familiar que traen. Por eso les mandé un libro de la constitucionalización del derecho familiar. ¿Por qué? Porque a partir de junio de 2011, el derecho en todas sus ramas se empezó a constitucionalizar. Entonces, un abogado que únicamente litigue desde el punto de vista o con base en la legislación secundaria, procesal y civil, procesal y sustantiva y familiar, pues es un abogado incompleto. Tiene que saber constitucional para poder litigar y llevar mejor sus asuntos. ¿Qué le ven a este decreto? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? No sé, maestro, sería que tendríamos que analizar si están violando algunos derechos humanos ¿Cuáles? o, pues es que sí, por ejemplo, la libertad de proceder a A promover ver, algún a ver, juicio. perdón que te interrumpa, a ver. Sí. Por eso les hice, por eso les reiteré y reiteré el segundo transitorio. A ver, ¿qué pasó, Gerardo? A opinión propia, yo creo que sería certeza jurídica. ¿Por qué? Por la cuestión del cambio de fechas. Las No, reformas, la reforma que estamos viendo, la cuestión de la Gaceta, eh, las primeras fases, las primeras imágenes que pasaron, mm, hay confusión. O sea, todo esto genera, para mí, confusión en cuanto a tiempos y en cuanto a promoción de las demandas. ¿Ok? ¿Qué más? Ya les dije que, yo ya les, maestro, yo no ya que lo les dije interrumpa. que, ¿No sería en función de que arriba nos están diciendo fechas para que va a entrar en vigor y en la parte de los transitorios nos está diciendo el segundo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación? O entran al día siguiente de su publicación o van a entrar en las fechas que nos están diciendo en el apartado de arriba. uno, Ese más bien es inseguridad jurídica. es uno. Dos, ¿qué les dije del segundo transitorio que requiere para que entre en vigor el Código Nacional? ¿Qué les dije? Que tiene que La ser, declaratoria de vigencia. ¿qué requisitos tiene? A ver, vámonos para hacer más, La solicitud de los congresos de los estados. estamos hablando ahorita de Ciudad de México. Perdón, la ¿De quién? declaración de la asamblea a solicitud del tribunal. Ah, ahí habla que el tribunal le hizo la solicitud. No, Ah, y entonces, a ver, vamos a ver. A ver. A ver, según el artículo segundo transitorio, además del problema que traemos del primer transitorio, ¿qué se requiere? Les dije, 1, 2, 3, 4, 5 requisitos para que entre en vigor. ¿Cuál es el primer requisito? En las entidades federativas. ¿Quién me ayuda a leerlo? Solicitud de declaratoria del Poder Judicial del Estado. 2, Declaratoria que señale la fecha de entrada en vigor del Congreso local 3, sin que pueda exceder el 1 de abril de 2027. 4, Publicación en el Diario Oficial de la Federación, gacetas y periódicos oficiales locales. 5. Entre la declaratoria y la entrada en vigor deberán mediar máximo 120 días naturales. O sea, ¿cuántos meses? 6. 6. No, 6. 6 meses. Ajá. Luego,
Vencido el plazo sin declaratoria, entrará en vigor automáticamente el 1 de abril de 2027. Ok, me regreso. Me regreso. 4 meses, ¿sí? ¿Qué le ven de aquí? ¿Qué le ven? ¿Qué le falta? La solicitud ¿De quién? ya está del Poder Judicial. No está publicada la solicitud. No está mencionada ni siquiera la solicitud. Entonces, ¿qué les dije de la validez y de la fuerza vinculativa de los artículos transitorios y de los artículos que no son transitorios? Ya Que tendrán tienen que la misma fuerza la jurídica. misma validez y la misma fuerza normativa. Entonces, cuando son actos, hay actos puros y hay actos condicionales. Cuando son actos condicionales, si no se actualizan todas las condiciones, entonces, ¿qué pasa? ¿No se actualizan qué? Las consecuencias. Entonces, tenemos que busquen el fin de semana si existe una solicitud del Poder Judicial de la Ciudad de México en donde le haya pedido al Congreso local que La declaratoria, modificara que la modificación de la declaratoria que había hecho de las bases. en 2024. Si no hay una declaración de 2024, perdón, si no hay una solicitud que del Poder Judicial de la Ciudad de México publicada, no en el boletín, sino publicada en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, ¿qué es lo que pasaría? Si no, como se trata de un acto condicional, si no se cumplen todas las condiciones, ¿cuál es la consecuencia? Que sería nulo entonces esa declaratoria. No se actualizaría ¿qué? La entrada La en vigor, obligatoriedad de la norma. efectivamente. Entonces, no entraría en vigor. Vamos al artículo segundo. Vamos a volver a leer el artículo segundo para que nos quitemos de dudas. Ustedes como abogados finos que van a salir de este curso, van a ser tan meticulosos que van a revisar hasta el último punto y coma. En los detalles, entre otras cosas, para ganar un asunto se requieren muchas cosas, pero unas de ellas son los detalles, la finura. Cuando ustedes se van a hacer un traje, cuando ustedes se van a hacer un vestido, ustedes se dan cuenta que el sastre es fino o no es fino, ¿no? Cuando se van a comprar unos zapatos, se van a dar cuenta si la marca es fina o no es fina. Lo mismo los abogados. Se van a dar cuenta si el abogado es fino o no es fino, atendiendo a la revisión, al análisis, a la estructura de sus argumentos. No nada más es alegar los artículos por alegarlos. Hay que analizar todo esto. Ámbito material, ámbito espacial, ámbito temporal, ¿sí? Todos los ámbitos que vimos. Ok. A ver. Miren. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos a hacer el cuadrito de cómo, para que vean cómo hasta aquí entran en vigor. Vamos a dar un descanso de 5 minutos y regresamos con el cuadrito. ¿Sale? Sí. Profesor, Sí, Mande, gracias. mande, la mande. duda de Sí, la dime, no te publicación. escucho muy bien, pero dinos. ¿La escuchan los demás?
En el caso del Distrito Federal, me quedaría la duda de o sea, suponiendo que fuera legal y que hubiera sido publicada la petición por parte del tribunal. Sí, Pero en el caso del Distrito Federal, a sí, diferencia, tendría que haberse publicado no solamente la modificación en la Gaceta, sí, sino que también en el diario oficial, lo que efectivamente, no ha sido efectivamente, hecho. En efectivamente, consecuencia, al ser el Distrito Federal o la Ciudad de México un sí. territorio federal, no entraría todavía, esas modificaciones quedarían en disputa porque fueron publicadas en la Gaceta, mas no en el diario. El Distrito Federal no es federal, ¿eh? Ya es Ciudad de México y lleva una Por reforma el constitucional. asentamiento, perdón, por el asentamiento de los poderes Nada más en esa en el parte, pero en lo distrito. demás no. Ujú. Ya hubo una reforma constitucional en esa parte, ¿eh? Pero tienes razón en la parte, o sea, no te estoy diciendo que estés mal, lo que estoy diciendo nada más es que hay que acotar que una parte sí está en el asiento de los poderes federales, en términos de la Constitución, pero en otra parte ya tiene una Constitución y ya es una entidad federativa. Pero tienes razón en Bien, la parte, en la otra parte, ¿no? O sea, habría que distinguir nada más, pero estás bien en lo que dices en la parte de la distinción. A ver, síguele. era el comentario, perdón. Ok, Gracias. perfecto. Muy bien. Vamos a dar 5 minutos y regresamos para ver el cuadro y ver el artículo segundo transitorio y ver los decretos, ¿no? Y ya van a ver el cuadrito que está vigente y que no está vigente. ¿Sale? 5 minutitos. Continuamos. A ver, el cuadrito en donde podemos ver el... Esto es de la siguiente manera. Miren, a ver, déjenme, les voy a compartir la pantalla. Y el cuadrito está bien sencillo. Y no nos hagamos bolas. A ver. De la declaratoria original de 2024, les dije que hay dos declaratorias, ¿no? En 2024 hay dos declaratorias, una publicada en 2024 en la Gaceta y una publicada en 2024 en el Diario Oficial de la Federación. Son estas dos, ¿vale? Es la misma, nada más que una fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y otra fue publicada en la Gaceta, ¿no? Pero es la misma. Y la reforma fue publicada en el año siguiente, el 17 de junio de 2025, ¿no? O sea, en 2024 nos hacen una declaratoria y publican una declaratoria y en 2025 publican una reforma de esa declaratoria. ¿Cómo quedan las etapas? En las dos declaratorias quedan las tres etapas son tres etapas. En la declaratoria, en la primera declaratoria, en la original, la primera fase es el 1 de diciembre de 2024, iban a entrar la jurisdicción voluntaria, iba a entrar las controversias del orden familiar que no sean divorcio y la justicia restaurativa, ¿no? En la reforma a la declaratoria de 2025 queda igual, ahí no modifica nada. Sigue que desde el 1 de diciembre de 2024 debemos tramitar la jurisdicción voluntaria de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares. Entonces, ahorita ya está vigente la jurisdicción voluntaria. Entonces, todas las jurisdicciones voluntarias que tramitemos en materia familiar en la actualidad entraron en vigor a partir del 1 de diciembre de 2024. Dos, cualquier controversia familiar que no sea divorcio
ya entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 2024. ¿Sí? 3. Cualquier controversia que se refiera a justicia restaurativa, que vamos a ver más adelante, ya entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 2024. Esto quedó igual. Entonces, todo lo que sea jurisbol, todo lo que sea controversia familiar que no sea divorcio, todo lo que sea justicia restaurativa, ya entró en vigor desde el 1 de diciembre de 2024 y tenemos que aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de acuerdo a la declaratoria original publicada en 2024, tanto en la Gaceta como en el Diario Oficial de la Federación, como la reforma a la declaratoria publicada en 2025 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Está claro? ¿O lo repito? Bueno, a mí sí me quedó claro, gracias. Está claro, gracias. Sí, está claro, gracias. Bueno, Está claro, muchas gracias. ok. Segundo, repito, jurisdicción voluntaria, controversias familiares que no sean divorcio y justicia restaurativa ya entró en vigor desde el 1 de diciembre de 2024. ¿Vale? Entonces, no estén presentando jurisdicciones voluntarias, no estén presentando controversias del orden familiar que no sean divorcio y no estén presentando justicia restaurativa, asuntos de justicia restaurativa conforme al Código Procesal, el Código de Procedimientos Civiles que ya está abrogado en relación a estas materias. ¿Sale? 2. La segunda fase es cualquier otro procedimiento o controversia distinto a los señalados en el artículo anterior, con excepción a los procedimientos sucesorios que entró el 1 de junio de 2025. Entonces, a partir del 1 de junio debió haber entrado en vigor el divorcio, por ejemplo, el trámite del divorcio. Sin embargo, en la reforma del 17 de junio de 2025, el divorcio y cualquier otro procedimiento que no sea jurisdicción voluntaria, que no sea justicia restaurativa, va a entrar en vigor el 1 de junio de 2026. ¿Sí? Entonces, el divorcio no ha entrado en vigor. Ni tampoco los procedimientos sucesorios. Entonces, dice que entrará en vigor el 1 de junio de 2026 cualquier procedimiento o controversia distinto a los señalados en el artículo anterior, con excepción de los procedimientos sucesorios. Entonces, a partir del 1 de junio de 2026 va a entrar en vigor el divorcio, el procedimiento de divorcio. Y seguirá sin entrar en vigor el 1 de junio de 2026 los procedimientos sucesorios. ¿Está claro? Entonces, a partir del 1 de junio ya van a poder tramitar, si no sucede otra cosa, los divorcios a partir del 1 de junio de 2026. ¿Está claro? Y no van a poder tramitar todavía los juicios sucesorios. Los juicios sucesorios seguirán tramitándolos con base en el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México. ¿Sí? La tercera fase, según la declaratoria original, el 15 de noviembre de 2025 de este año, iba a entrar en vigor la regulación del juicio sucesorio. Pero con la reforma a la declaratoria, los juicios sucesorios van a entrar, espérenme, porque aquí van a entrar a partir del 15 de noviembre de 2026.
Vamos a ponerle esto así para que se vea más. ¿Sí? Entonces, repito, a partir del 1 de diciembre, lo que tenemos que seguir es esto. A partir del 1 de diciembre de 2024, o sea, actualmente hoy, la jurisdicción voluntaria ya la tenemos que tramitar conforme al nuevo código. 2, las controversias familiar que no sean divorcio, ya la tenemos que tramitar conforme al nuevo código. 3, la justicia restaurativa ya la tenemos que tramitar conforme al nuevo código. Segundo, cualquier procedimiento o controversia distintos a los señalados en el artículo anterior, como el divorcio y los sucesorios, el divorcio entra en vigor a partir del 1 de diciembre de 2026. Entonces, cuando quieran tramitar un divorcio, conforme al Código Nacional, nos tenemos que esperar al 1 de junio de 2026. Mientras no llegue el 1 de junio de 2026, lo tenemos que seguir tramitando conforme al Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México. Y 3, los juicios de sucesorios tenemos que seguir tramitándolos conforme al Código Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, aplicable a la Ciudad de México, y nos tenemos que esperar para aplicar el nuevo código hasta el 15 de noviembre del próximo año. ¿Queda claro? Maestro, nada más una aclaración. Venga. Habló de una fecha ahorita de diciembre de 2026, creo que refiriéndose al divorcio, creo que queda en junio, ¿no? Perdón, 1 de junio de 2026. Sí. Gracias. 1 de junio de 2026. O sea, 2024, jurisdicción voluntaria, controversia familiar que no sea divorcio y justicia restaurativa. 2026, divorcio y las demás. Sí, el divorcio, junio de 2026. Y noviembre de 2026, juicios sucesorios. Cuando veamos el cuadrito de todos los juicios familiares que regula el Código Nacional, ahí vamos a decir, este ya entró en vigor, este hay que esperarnos, y este hay que esperarnos, y este ya entra en vigor. Pero hasta ahorita, ¿está claro esto? Sí, maestro. Para efectos del Distrito Sí, Federal me queda profesor. claro. Sí, obviamente para efectos de la Ciudad de México. Para efectos Profesor, mande. para efectos del juicio de amparo, ¿cómo quedaría la vigencia? Es que ahí, acuérdense, vamos a regresarnos un poquito. Ustedes saben que la ley de amparo establece que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio a la ley de amparo. Vamos a la ley de amparo. Miren. Vamos a la ley de amparo. Les voy a poner la ley de amparo. Miren. Y no solo la ley de amparo, sino todas las leyes federales que establecen de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, Así es, Vean, que ya será el nuevo Código Nacional. así es. Miren, es muy buena la pregunta porque nos remite a algo que ya vimos. Miren. El artículo segundo, párrafo segundo del Código de la Ley de Amparo que establece, a ver, ayúdenme. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta
Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la ley. Síguele. Así, a falta de posición expresa, se De aplicará en disposición. forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y, en su defecto, los principios generales del derecho. A falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y en su defecto, los principios generales del derecho. Esto fue una reforma del 13 de marzo de 2025. Pero, ¿qué dicen los transitorios del 13 de marzo de 2025? Miren. O sea, aquí ya habla de la reforma del 13 de marzo de 2025, que a falta de disposición expresa se aplicará el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y qué dice la reforma del 13 de marzo de 2025? Vamos a la reforma. Aquí está. Aquí está. Aquí están los transitorios de la reforma del 13 de marzo de 2025. En la reforma del 13 de marzo de 2025 establece que ya entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? ¿Y qué establecen los transitorios? A ver, ayúdenme. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces ya entró en vigor. Ya entró Según en vigor. esto, ya no es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, sino ya es supletorio ¿qué? El Código Nacional. Ok. Segundo, Hasta en tanto, las ministras y ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo vigente con anterioridad a la publicación de este decreto. Lo anterior a efecto de que... hasta ahí, hasta ahí. Ujú. Tercero. Lo previsto en el transitorio anterior será aplicable en la resolución de todos los asuntos que se encuentren admitidos o pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor del presente decreto, independientemente de la etapa en la que se encuentran dichos asuntos, así como para los que se admitan con posterioridad y previo a la toma de protesta referida en el artículo anterior. Ok. Lo previsto en el transitorio anterior será aplicable en la resolución de todos los asuntos previstos que se encuentren admitidos o pendientes de la resolución al momento de la entrada en vigor del presente decreto, independientemente de la etapa en la que se encuentren, así como en los que se admitan. Ok. Según la reforma al artículo segundo de la Ley de Amparo del 13 de marzo de 2025, ya es aplicable supletoriamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según la reforma. Acuérdense que ayer les había dicho que en Baja California Sur ya están aplicando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Así es. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, tenemos el otro transitorio que está en curso, que hasta que no entren los ministros nuevos. No, eso se y refiere a temas de votación. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Porque el código no está vigente. ¿Cómo va a ser supletorio? Bueno, según ese artículo, sí, según la reforma de marzo de 2025, es supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles a la Ley de Amparo. Pero, ¿qué pasa con el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Vamos a leer el segundo transitorio. ¿Quién me ayuda? Del texto original del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Si gusta yo, dice artículo segundo, la aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, previsto en el presente decreto, entrará en vigor gradualmente, como sigue. En el orden federal, de conformidad con la declaratoria
que indistinta y sucesivamente realiza en las cámaras de diputados y senadores que integra el Congreso de la Unión, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Entonces, ¿qué se requiere para, según ese artículo transitorio, para que entre en vigor? La declaratoria sucesiva de las cámaras, ¿Previo a qué? previa petición del Poder Judicial. Federal. Claro, ¿Hubo una declaratoria indistinta de la Cámara de Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión? No, No, no la ¿Hubo hubo. una previa solicitud del Poder Judicial? No lo he visto ni una. No, No la ha tampoco. habido. Entonces, hay una contradicción entre el artículo segundo transitorio original del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con el artículo, la reforma al artículo segundo de la Ley de Amparo. Porque según la Ley de Amparo entró en vigor desde marzo de 2025, ya es supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y según el código, el segundo transitorio será vigente hasta que haya una declaratoria distinta y sucesivamente de las cámaras de diputados y senadores y una previa solicitud del Poder Judicial de la Federación. ¿A quién le hacemos caso? al transitorio original. ¿Por qué? Porque el procedimiento es el que haya la solicitud de declaratoria y que se haga de manera expresa y de manera sucesiva por las distintas cámaras. Ese debiera ser el procedimiento. En cambio, aquí hay una modificación y dice que entra en vigor en determinada fecha. Eso altera el procedimiento. Por eso yo diría que hasta que no se haga la petición. ¿Quién dice lo contrario? No entendí. ¿Quién dice lo contrario? ¿Cuál aplicamos? Ah, perdón. ¿Ley de amparo o aplicamos el artículo segundo transitorio del decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Vean lo que ha dicho la primera sala de la Suprema Corte de Justicia al respecto. A ver, ¿quién me ayuda a la lectura? La voy a hacer más grande. ¿Quién me ayuda? Ayúdenme. ¿De quién expidió? Es una jurisprudencia de la primera sala y ayúdenme con el rubro y con la lectura. es amparo contra leyes. La inconstitucionalidad de estas puede derivar de la contradicción con otras de igual jerarquía cuando se demuestre violación a la garantía de seguridad jurídica. ¿Hay violación a la seguridad jurídica? Sí. Sí. ¿Cuál aplico? El artículo segundo transitorio, según el artículo transitorio, no está vigente a nivel federal el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Según la reforma de marzo de 2025, sí está vigente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a la Ley de Amparo. ¿A cuál le hago caso? Porque la regulación, porque la tramitación, porque dicen cosas distintas. A ver, ¿quién lee el texto? Sí, si gusta, yo sigo leyendo. Dice, los actos de autoridad de creación y vigencia de normas generales pueden combatirse en el juicio de garantías con base en la infracción de exigencias que deben respetar, como las derivadas del proceso legislativo establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
o incluso aquellas derivadas del respeto a la garantía de seguridad jurídica que comprende las denominadas subgarantías de legalidad, fundamentación, motivación, competencia y retroactividad y audiencia, cuya violación puede demostrarse no solo a través de la exposición de una contradicción directa con el texto fundamental, sino mediante las incongruencias en el orden jurídico que revelen transgresión a esa garantía, Espérame. como la... Sí, ahí. Síguele. Sí, sí. Ahí es donde me quedé. Como la contradicción entre normas secundarias, lo que implica vulneración indirecta al texto constitucional. Sin embargo, en este último supuesto, el examen de las normas jurídicas relativas debe sustentarse no únicamente en afirmaciones tocantes a la incongruencia entre leyes secundarias, sino también en la precisión de las garantías individuales violadas y en la demostración de que la norma aplicada es la que viola el orden constitucional y no exclusivamente el ordenamiento jurídico utilizado como parámetro comparativo para derivar la incongruencia o carencia de facultades, pues solo de esa manera se podría demostrar que se aplicó en el acto reclamado una ley inconstitucional. De otra manera, por más inconstitucional que resultara la norma comparativa no aplicada, no podría concederse la protección federal. A ver, lean otra vez esta parte. ¿Cuál? La de azul. Amparo contra leyes, la inconstitucionalidad de estas puede derivar de la contradicción con otras de igual jerarquía cuando se demuestre violación a la garantía de seguridad jurídica. Ok, Esto, entonces, ¿qué comentario tienen aquí? pues que se Si puede... voy a combatir la ley que me apliquen, porque si no me la El aplican, amparo, ¿no? sí, Entonces, pero aquí hay un tema. Aquí tendremos que buscar, por eso es importante este cuadrito que les puse, ya para ir cerrando. Para ir cerrando, por eso es importante este cuadrito que les puse. Primero que nada, para ver cuál de los dos, qué argumento tiene mayor peso si aplicamos el código, la reforma de marzo de 2025 a la ley de amparo, aplicamos el artículo transitorio del Código Nacional de 2023, tenemos que irnos a la cronología. Tenemos que ver los transitorios de la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2017 y tenemos que irnos a el artículo transitorios de la publicación del Código Nacional de 7 de junio de 2023. Vámonos a esas dos normas, porque esas son las dos normas que parten de la base de la regulación de la entrada en vigor. Entonces, vámonos al diario oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2017. A ver, se los voy a poner para ir cerrando. A ver, les voy a poner el decreto original. ¿Se acuerdan que les dije que hubo primero una reforma constitucional? ¿Se acuerdan? En 2017. Por eso insistí tanto en la reforma constitucional. Vamos a ver los transitorios. El 15 de septiembre de 2017 fue publicado un decreto de una reforma constitucional en donde facultaron al Congreso para legislar en las materias procesal civil y procesal familiar. Y en los artículos transitorios dice lo siguiente. A ver, ¿quién me ayuda a leer los artículos transitorios? Primero,
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente. El segundo no nos importa porque es el 16. No es que nos importe, no nos importa para este curso. El que nos importa, el tercero tampoco nos importa porque es para las legislaturas de los estados y ahorita estamos hablando de la ley de amparo. El artículo cuarto, transitorio. Cuarto, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción 30 del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente decreto en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Ok. Quinto, La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción 30 del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse respectivamente conforme a la misma. a ver, entonces, ¿cuándo entrará en vigor la legislación civil y familiar a nivel federal? Continuará vigente hasta que entre en vigor la legislación, o sea, el código, de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. ¿A qué régimen transitorio se refiere? ¿A la reforma de la ley de amparo o al del Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares? Al de Al de procedimientos civiles. procedimientos El civiles. Código Nacional. Al Código Nacional. Al régimen transitorio que establezca el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, según la reforma constitucional. Según la reforma constitucional, va a entrar en vigor el Código Nacional a nivel federal y a nivel estatal o a nivel de entidad federativa, de acuerdo con el régimen transitorio que prevea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no el código no la reforma a la ley de amparo, no la reforma a otras leyes. Entonces, la reforma del 15 de marzo de 2025 transgrede el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2017. Entonces, para determinar cuál debe prevalecer, pues entonces nos tenemos que atender al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2007. Es clarísima la reforma constitucional de 2007 en su artículo quinto transitorio. Va a entrar en vigor de conformidad con el régimen transitorio que el Código Nacional de Procedimientos Civiles prevea. No lo que prevé la ley de amparo, no lo que prevé. Entonces saltaron el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2017. Y además la reforma al artículo 73 que está mencionando ahí, Efectivamente. porque se requiere como condición sine qua non la reforma que se integre del artículo 73. Ya les había dicho, ya para cerrar, ¿tienen 5 minutos más? Sí, maestro. Sí, profesor. Sí. maestro. Bueno, ya les había dicho que para que entre en vigor, según para nivel federal, tiene que haber una solicitud de declaratoria del Poder Judicial de la Federación, tiene que haber una declaratoria que señale la fecha de entrada en vigor, indistinta de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, no puede exceder el 1 de abril, entre la declaratoria de entrada en vigor no debe mediar máximo 120 días naturales, vencido el plazo de la declaratoria. Esto viene en los transitorios, en el segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que de acuerdo con la reforma constitucional, el artículo quinto transitorio que acabo de leer es el que vale. Y se lo saltaron. Entonces revisen
los que no solo se dedican a familiar, revisen en las leyes administrativas y en otras leyes que es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, se hicieron o no lo mismo. Si hicieron lo mismo de reformar la supletoriedad y dijeron, es supletorio el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, saltándose el segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y saltándose el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2017, pueden alegar la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la regulación del Código Federal de Procedimientos Civiles, el viejo, es distinta a la regulación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Por eso ayer les decía que, por ejemplo, en Baja California Sur ya están aplicando de manera supletoria en algunos estados el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en otros estados siguen aplicando el Código Federal de Procedimientos Civiles, el viejo. Entonces, en algunos estados aplican el viejo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en otros estados aplican el nuevo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Se saltaron el artículo segundo transitorio del Código Nacional y se saltaron el artículo quinto transitorio de la Constitución, de la reforma constitucional. Y de acuerdo a la jurisprudencia que les comenté, cuando hay una contradicción entre dos leyes, violan el principio de seguridad jurídica porque violan el quinto transitorio de la reforma constitucional de 2017 y violan el segundo transitorio del decreto de 2023 que publicado, que creó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? Sí. Me parece que sí. Sí, Sí, profesor. sí está claro. Tiene que volver a ver la clase, ¿no? A repasarlo. No está tan sencillo. Tiene que Está volver un a ver la poco, clase. No, no está tan sencillo. Pero vuelvan a revisar la clase y van a ver, vuelvan a repasar la clase y por eso era importante que analizáramos esos artículos transitorios y la cronología. Más tarde les voy a pasar los decretos bien organizaditos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera, para que ustedes puedan efectuar su estudio. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, alguna queja? ¿Vamos bien? ¿Le modificamos algo? Etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos? Pues Muy bien. vamos bien. Vamos bien, maestro. Vamos bien. Únicamente hay que volver a revisar la clase, como dice, para hacerlo, analizarlo despacito y no contrariarnos con los decretos, las fechas, todo eso que nos acaba Lo de que mencionar. tienen que revisar Material. es esta parte. Bueno, todo, pero lo que tienen que revisar, porque ya vamos a entrar, el lunes vamos a ver qué juicios hay y ya vamos a entrar a la demanda. Lo que tienen que revisar es la cronología. Esta. Y se las voy a mandar, todo esto, les voy a mandar los decretos, los acuerdos, las reformas, se las voy a mandar. Y el lunes vamos a volver a darle una última revisada a la cronología que les voy a mandar ahorita, la tienen que estudiar. El lunes vamos a ver el cuadrito, tienen que revisar también este cuadrito a nivel, tienen que revisar también este cuadrito y tienen que, ya el lunes vamos a hacer un cuadrito en donde sea juicio por juicio, cuáles son los juicios familiares que prevé el Código Nacional y cuáles ya están en vigor y cuáles no. Y después ya vamos a empezar, nos vamos a dedicar a hacer la demanda. Vamos a ver qué juicios familiares, cuáles son sus fases y empezamos con la demanda. Desde la hoja en blanco. ¿Sí? Les Sí, reitero, maestro. les reitero, no solamente deben de ser abogados de derecho familiar, deben de ya ser abogados de derecho familiar constitucional, desde la reforma de junio de 2011. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todos ya están No. en el chat?
¿Todos ya están en el chat? Sí, profe. Sí, profe. Los que no estén en el chat, vuelvan a mandar un WhatsApp al 55 13 25 48 12. 55 13 25 48 12 para que los incluya al chat. ¿Sí? Entendido. Bueno, si no hay nada, pónganse a estudiar este tema, no está tan sencillo, tiene su complicación, pero esto les puede hacer ganar muchos asuntos. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces Gracias, feliz nos vemos semana. Sí, maestro, gracias. nos vemos el Claro que sí, lunes. profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias, máster. Buenas noches. Nos vemos el lunes. Estén pendientes Gracias. en el chat, por favor. Sí, gracias, maestro. Gracias. Hasta el lunes. Vamos al material. Muchas gracias. Gracias. Gracias.